Espero se encuentren muy bien el día de hoy. En este video vamos a explicar la función cuadrática, todas sus características, cómo obtener los puntos de corte, cómo obtener un vértice, cómo obtener un eje de simetría, cómo obtener su dominio, su rango y decir si es cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo. Pero antes de ello, recuerda, si este video te llama la atención al finalizar, dale like, comparte y suscríbete a mi canal acá en la parte de abajo, Educamate. Antes de empezar, recuerda que debes haber visto el video, es muy importante, función, concepto de dominio y rango, para que quede un poco más claro la explicación que voy a hacer el día de hoy. Si no lo has hecho, acá en la descripción voy a dejar el link. Muchas gracias. Bueno, entonces, una función cuadrática tiene una forma general. ¿Cuál es? F de x va a ser igual a x al cuadrado más bx más c. Entonces acá tengo el elemento cuadrático, término cuadrático, el elemento lineal, término lineal, y el término independiente. Fíjense que ahí yo coloqué tres términos. ¿Cuál no puede faltar? Es el primer término. Quiere decir que A debe ser distinto a C. Este término que es bx más c pueden faltar. Quiere decir que puede haber término cuadrático y término lineal. O puede haber término cuadrático con término independiente. Pero el que no puede faltar es este. Estos dos pueden faltar. Entonces vamos a colocar un caso específico y vamos a desarrollar la explicación. F de x igual a x al cuadrado más 5x más 6. Entonces fíjense que esta función cumple con todos los términos. Tiene el término cuadrático, el lineal y el independiente. Por tanto, para empezar a obtener los puntos de corte, hago lo siguiente. La función la igualo a 0. O sea que esto me permite desarrollar puntos de corte con x. Y puedo hacer f de 0. Entonces esto es para punto de corte con y. Eso es lo que vamos a hacer para empezar a ver las características de esta función. ¿Qué más voy a encontrar? El vértice y el eje de simetría. Entonces, empecemos hallando el punto de corte con x. Quiere decir que esta función, x al cuadrado más 5x más 6, la voy a igualar a c. Esto es una ecuación de segundo orden. De igual forma, si no sabes cómo se soluciona, ahí en la descripción voy a dejar el video o ingresa al canal y busca cómo se desarrolla una ecuación de segundo orden o ecuación cuadrática. Por tanto, ¿cómo lo puedo resolver? Una de las formas es factorizando. Entonces, vamos a factorizar esta expresión. Entonces, obtengo la raíz del primer término x y x, los signos más para el primer paréntesis y más por más para el segundo paréntesis. Quiere decir que deben de haber dos números que multiplicados me den 6 y sumados me den 5. Entonces en este caso 2 por 3 me da 6 y 2 más 3 me da 5. Quiere decir que esa es la factorización. Hago la aclaración, no todas las ecuaciones de segundo orden se hacen por este caso. Por eso es importante que revises estos videos que te estoy indicando ahí en la descripción, cómo se soluciona una ecuación de segundo orden, cómo se resuelve. Por tanto, para que una multiplicación me dé 0 debe ocurrir de que x más 2 sea igual a 0, o lo otro que puede ocurrir es que x más 3 sea igual a 0. Entonces acá ya hay dos ecuaciones lineales que las debo resolver, o sea que x es igual a menos 2 y acá x es igual a menos 3. O sea que acá, para eliminar este más 2, resto a ambos lados de la igualdad
por eso en el lado derecho me queda menos 2 y en el lado izquierdo desaparece ese 2. Acá lo mismo, más 3, ¿cómo lo elimino? Con un menos 3. Por eso me aparece en el lado derecho ese menos 3. Y en el lado izquierdo ya se simplifica. Es importante también que revises ese video de cómo se resuelve una ecuación lineal o de primer grado. Entonces ya teniendo la solución, entonces hay un primer punto que va a ser menos 2, 0. ¿Por qué 0? Pues recuerden que acá indiqué que era igual a 0. ¿Y quién es igual a 0? Y. Y es f de x. Entonces por eso la segunda componente me queda igual a 0. Y el otro punto, vamos a llamar este punto 1, punto 2, menos 3, 0. Quiere decir que ya tengo los puntos de corte con el eje X. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Hallar los puntos de corte con el eje Y. Continuando con la explicación, vamos a obtener los puntos de corte con el eje Y, que en realidad es solamente uno. Por tanto, debemos hacer f de 0, o sea que donde está la variable voy a reemplazar por 0. Entonces acá me quedaría 0 al cuadrado más 5 por 0 más 6. Quiere decir que esto, 0 al cuadrado me da 0, 5 por 0 me da 0, por tanto esto me queda igual a 6. Entonces el punto de corte, llamémoslo punto número 3, va a ser en X, pues fue el valor que le di, o sea 0, Y, el que obtuve, 6. Entonces ese será el punto de corte con el eje Y. Ya después de haber obtenido esos puntos de corte con X y con Y, vamos a obtener el eje de simetría y el vértice de esta función cuadrática. Ahora vamos a obtener el vértice. Para ello me voy a ayudar de esta forma o fórmula, llamémosla, para encontrar este vértice. Que si abre hacia arriba, la función es el punto más bajo y si abre hacia abajo es el punto más alto. Entonces, ¿quién es B? ¿Quién es A? ¿Y quién es C? Pues son los números que acompañan a la función. En este caso, como no hay nada, suponemos que es un 1. Quiere decir que este es A, este es B y este es C. Entonces empecemos. Menos B sobre 2A. Entonces el vértice va a ser igual a menos B, o sea, menos 5 sobre 2A. O sea, 2 por 1, ya queda eso. Coma, menos, acá B al cuadrado sería 5 al cuadrado, 25, menos 4 por A por C. O sea que sería 4 por A, o sea 1, 4 por 1, 4, por C, que es 6, o sea que sería 4 por 6, que nos daría 24, sobre 4 por A, o sea 4 por 1, que sería 4. Y ya lo que hago es resolver, quiere decir que el vértice nos quedaría menos 5 medios, ya que 2 por 1 nos da 2, coma, y esto nos daría 25 menos 24 nos da 1, o sea que sería menos 1 cuarto. Entonces ya tengo ahí el vértice. Que esto, pues si lo pasamos a números decimales, 5 medios es 2,5. Coma, un cuarto negativo que sería menos 0,25. No se acostumbra a escribirlo de esta forma, pero lo debo tener en cuenta para hacer la gráfica. Entonces ya teniendo
los puntos de corte, el vértice, nos falta hallar el eje de simetría, que es lo que vamos a hacer a continuación. Para hallar el eje de simetría debo tener en cuenta lo siguiente. Es x igual a menos b sobre 2a. Si nos damos cuenta, es la primera componente del vértice. Quiere decir que ya hallando el eje de simetría ya tengo esa primera componente del vértice. Luego, esto nos da menos b, ya dijimos que era 5, o sea que nos queda acá menos 5, y 2a, indicamos que acá como no tenía un número era 1, entonces sería 2 por 1, 2. Quiere decir que este es nuestro eje de simetría, menos 5 menos. Entonces ya podemos ir a realizar la gráfica. Entonces voy a escribir acá lo que teníamos anteriormente, el vértice que nos dio menos 5 medios, menos 1 cuarto, y los puntos de corte. Entonces teníamos el punto 1 que lo nombramos menos 2,0, teníamos el punto 2 que era menos 3,0 y teníamos el punto 3 que fue con y, o sea 0,6. Entonces ya con esos puntos de corte, el vértice del eje de simetría, ya puedo ir a realizar la gráfica. Entonces vamos a hacerla acá, vamos a trazar un plano cartesiano. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ese 6 lo escribo como referencia, ya que por ahí va a pasar. Uno, 2, 3, 4, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Listo. Voy a dejar estos como referencia. Entonces empecemos. Menos 2,0. Entonces tiene un corrimiento hacia la izquierda de 2 espacios. Menos 1, menos 2,0. O sea que no tiene corrimiento en y, por tanto queda ahí. El otro, menos 3,0. Entonces, menos 3,0 quedaría acá. Entonces quiere decir que por ahí va a pasar la función. Ahora, el otro es 0,6, entonces 0 en x, 6 en y acá. Entonces fíjense que la función viene por acá, pasa, baja y vuelve a subir. Quiere decir que nos falta es el vértice. Entonces el vértice nos dice que es menos 5 medios. Entonces ya dijimos que 5 medios era 2,5. Entonces fíjense, acá tengo 1, 2,5 negativo. O sea que acá tengo representado esta primera componente, perdón, esta es en x, perdón, entonces sería 1 y 2,5 acá, en la mitad de esos dos puntos prácticamente, y menos 1 cuarto, ese sí es en y, entonces acá en y sería 0,25, entonces la mitad sería 0,5, entonces la mitad de la mitad prácticamente, o sea que sería por acá, ¿sí? O sea que ella básicamente pasa por ahí. Ya teniendo esos tres puntos, entonces los 1, entonces ya viaja acá, baja, baja, y acá sube. Entonces ahí me quedó la gráfica. ¿Cómo sé por dónde toma valores acá? Si no he tomado en x hacia la izquierda, ¿sí? No hice una tabla de valores, pues el eje de simetría que lo acabé de hallar es x igual a menos 5 medios. Por tanto acá es como si hubiese una línea imaginaria, ¿cierto? Que esa la puedo trazar con una regla. Y esto actúa como un espejo. Entonces si yo ya dibujé hacia el lado derecho, eso mismo se ubica hacia el lado izquierdo. Por tanto ya sé acá por qué puntos va a pasar. Entonces de esa forma ya puedo realizar la gráfica. ¿Qué características tiene esta función? Entonces puedo decir que f de x es cóncava. Cóncava es hacia donde abre la función. Entonces, como acá, si es positiva, ella es cóncava hacia arriba. Si es negativa, es cóncava hacia abajo. En este caso es positiva. Entonces es cóncava
hacia arriba. ¿Qué más puedo indicar? El dominio. Entonces, el dominio de la función, pues son los reales, ya que yo puedo tomar cualquier número, elevarlo al cuadrado, más multiplicarlo por 5, más 6, y después obtener un resultado en y. Entonces ahí no hay ningún tipo de restricción, por eso el dominio son los reales, o sea, los reales me define esta función. Y el rango de la función, ahí sí lo miro es en y. Entonces fíjense que en y solamente va de acá, que es el punto más bajo, hacia arriba. Entonces el punto más bajo, ¿quién me lo indica? Pues y. O sea que el punto más bajo es menos un cuarto. O sea que acá quedaría menos un cuarto, coma, más infinito. Voy a escribirlo más hacia la izquierda. No quedó bien. Entonces sería menos un cuarto, coma, más infinito. Entonces vuelvo a repetir esta parte. El dominio se mira es en X. Quiere decir que si yo tomo más valores a la derecha, si hiciera una tabla, pues yo puedo seguir encontrando valores en Y. Y si lo hago hacia el lado izquierdo, pues también puedo encontrar más valores en Y. Quiere decir que no hay ningún tipo de restricción. Por tanto, el dominio son los reales. Pero el rango de la función sí hay una restricción, porque ella solamente está definido de menos un cuarto hacia arriba. En la parte de abajo no está definida. Por tanto, el rango va a quedar desde menos un cuarto, coma, hasta infinito. Entonces ya, con esos elementos, tengo la función cuadrática. Espero haya sido de su agrado este video, este material. Recuerda, dale like si te gustó, compártelo si crees que es de mucho valor. Y si no te has suscrito, te llamó la atención la forma de cómo se llevó la explicación, pues suscríbete y vas a ser uno de los primeros en ver los próximos videos si activas la campanita de notificaciones. Muchas gracias.